Buenas noches, buenos días, memorias para la historia de Metrópolis. Hoy tiene una entrega muy especial. Se trata de la comparecencia de Pilar Aguad Báez, que celebra la segunda edición de La Verdad de la Sangre. Y a propósito de esta segunda edición, que qué bueno que se esté comprando el libro y se va a comprar mucho más y no se va a confundir con otras portadas muy bonitas que hay por ahí, venimos a conversar y a comentar el contenido de este libro que tenía que salir hace mucho tiempo, pero ahora está, ahora salió, ahora se publicó y creo que en la medida que se conozca más lo que está ahí, sabremos más y comprenderemos las consecuencias de la impunidad, que es un lastre que tenemos como sociedad terrible. Aquí hay algo que vimos para iniciarlo de la manera más respetuosa posible. Dice, refiriéndose a Angelita Trujillo, María de los Ángeles, la reina de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, la autora de un libelo que circuló y circula de manera libre por las calles de Santo Domingo y del país. Dice de Angelita, me ha dado 3 nietos ahora, uno que es de Luis José, el otro de Aguad Canán y el tercero de un marqués. Quien no tiene dudas de quién es Pilar Aguad Báez, que es hija de Jean Aguad Canán y de Pilar Báez Perelló. Y de eso se trata, La Verdad de la Sangre. Bienvenida, Pilar, qué bueno que estés aquí con nosotros. Y qué bueno que en todas las tribunas, en todos los programas del país esté tu presencia y comentando tu verdad, que es la verdad de la sangre. Cuando sabíamos de este libro, y te lo he comentado en otro espacio, decía, ¿por qué se tardó tanto Pilarcita para escribirlo? Y tú tienes una razón. ¿Cuál es? ¿Puedes comentarla con...? Sí, gracias, Carmen. La razón principal por la cual jamás nosotros habíamos dicho nada era por la forma en que yo fui educada. Yo soy hija única, fui la primera del matrimonio porque no hubo oportunidad de que nacieran más hijos. Y mi abuela me educó siempre con eso de no investigar, no ir más allá, porque ella decía que solamente me iba a causar más dolor, que yo no iba a lograr revivirlos. Entonces, por eso no me quedé tranquila hasta el 2010, que esa reina publicó su libelo negando vínculo alguno con mi padre. En ese momento yo comencé mi investigación, conseguí fuentes primarias que gracias a Dios las pude conseguir, jamás pensé que iba a ser posible. Y así decidí escribirlo, pero escribir su libro, o el libro, relatando todo como realmente aconteció. Pero realmente el año pasado salió otro libro publicado, el cual fue, yo dije, bueno, ya sí hay que publicar todo porque es algo que distorsiona toda la realidad y que realmente se confundieron utilizaron el título de Pilar y Jan simplemente para demoler y para hacer daño a la familia, sobre todo Báez Perelló. Ese libro que te refieres, tú lo comentas in extenso en La Verdad de la Sangre, porque como su texto es, bueno, casi desacredita el hecho mismo cuya razón tú has expuesto y la familia y parte del país lo conoció. Entonces es una especie de desmentido de la versión Báez Perelló y Aguad Báez. Y tú lo citas ahí y vas desmontando párrafo y error tras error. En realidad, ¿quién escribió ese libro? En realidad, para desmontar el libro completo habría que escribir otro libro, que es lo que yo relato, pero me limité a señalar parte de lo que yo consideraba era más importante. Angelita, el libro de Angelito de Angelita y el libro de Naya es que te hacen escribir La Verdad de la Sangre. Es el libro de Naya de Pradera, una investigación. El cual el libro viniendo de la reina Angelita I, en realidad se permite más, viniendo de quien viene,
que este otro, porque realmente ese de Naya Despradel es un libro que asusta, utiliza testimonios, por ejemplo, hay un testimonio que, bueno, no fue un testimonio, fue un dato distorsionado que se publicó en el periódico La Nación en el 1975 en ocasión de la visita de Angelita Trujillo, y en ese periódico la periodista o el periodista puso que mi mamá abuela, Aida, mamá de mi mamá, había dicho que el doctor Simpson, que fue el médico ginecólogo que atendió a mi mamá, que él se había retirado de su profesión. Naya Despradel utiliza ese testimonio para llevarlo al doctor, al psiquiatra Pedro Pablo Paredes, algo que eso jamás ocurrió porque mi abuela, no, imagínate, ¿quién no sabía aquí en un sitio tan pequeño, si todo el mundo se conoce, que el doctor Simpson, y más que éramos hasta parientes y muy allegados, cómo va a decir que el doctor Simpson se retiró de la profesión? Pues ella utiliza eso para llevárselo al doctor Pedro Pablo Paredes y decir como que el doctor Pedro Pablo Paredes emite una opinión diciendo, bueno, imagínate, si ella lo ve como culpable al doctor Simpson, cosa que jamás ocurrió, entonces, obviamente no digo yo que se retire, ella en su mente va a creer y va a crear que hasta que se desapareció. Pero es bueno, como te decía Germeno Forastieri en un programa de radio matutino, que tú expliques, porque Sagrada y yo conocemos el hecho, que tú expliques de qué se trata esto y cuál es la imputación a Angelita Trujillo, cuándo comienza la obsesión de Angelita Trujillo con Jan Awad Canán y a dónde llega esa obsesión. Y esa es la verdad de la sangre. Esa es la verdad de la sangre, sí. La verdad de la sangre se trata de esta pareja que fueron mis padres. Ellos, como ya Carmen dijo, ellos se conocen, se enamoran y se encuentran un día en la feria de La Paz. Entonces, en esa, Angelita Trujillo, mi mamá le presenta a su novio, Angelita Trujillo lo conoce, mi papá era muy apuesto, ya ella tenía amores con Luis José León Esteves, y ellos, ahí comienzan las invitaciones, porque Angelita Trujillo y mi mamá eran compañeras de colegio, pero no eran amigas. Si tú ves las fotografías de ese tiempo, tú vas a ver que sus amigas más cercanas, mi mamá no pertenecía a ese círculo, pero a partir de eso, entonces que comienzan las dos parejas a frecuentar, hasta llegar al punto que recién casados ellos, con 3 meses de casados, surgen los problemas. O los problemas ya, me imagino que tendría que haber surgido antes, pero esa fue ya el tope, que es cuando envían a mi papá y a mi mamá de castigo a la frontera por haberse supuestamente retirado de una fiesta. Estaba casada ya, Angelita estaba casada. Angelita Trujillo se casó con Luis José León Esteves en enero, y mi mamá del mismo año, del 58, y mi papá y mi mamá se casaron en mayo, del 31 de mayo del 1958 también, el mismo año. O sea, las dos parejas estaban recién casadas. Prácticamente, sí. Entonces viene el asedio de Angelita y que traslada. Por cierto, o sea, el rumor público tenía a Angelita muy identificada como una persona voraz en los juegos sexuales y de enamoramiento y de acoso, y que la persona a la que ella le gustara corría el peligro. Yo te lo digo porque yo soy parte de una familia antitrujillista, y siempre se comentaba a la gente que cuando a ella le gustaba un hombre, ella no tenía que ver de la manera que ella podía lograr su fin. Entonces, qué bueno que lo menciona Sagrada, incluso porque lo oyó, sí, con un poquito de años más que tú y que yo, porque uno de los argumentos a mí me parece muy tierno, y uno de esos argumentos, mira cómo se ríen los muchachos, yo esas historias le parecen de novela real, sí, de mente. Es que eso es lo que es. Sí, hay un argumento de esos filos filos trujillistas que hay ahora, muy bien pagados, que dice, era una niñita, ella era una muchachita muy joven. Sí, ese me exacto. gusta, igual que una vez que escribió un prestigioso columnista, que el pobre Radamés, tan joven, que él se entretenía apagando cigarrillos en las espaldas de los presos, que son cosas de muchachos. Hay que hacer un análisis, así como el que tú dices que hizo la señora Despradel, y una investigación
con sociólogos, y el hijo de Raúl Pérez Peña lo ha hecho, de cómo se era maduro durante el siglo XX, la madurez de los jóvenes era diferente a la nuestra. Una joven de 15 años, sí, un joven de 15 años, es que formaban familia, trabajaban, eran contraían hasta responsables. de 14 años, Sí, hasta de 14 años así se es, casaban 15, ya y a partir tenían de ese comentario que tú haces, Sagrada, quiero que eso quede, y lo afirmo, que quede constancia de eso, porque incluso en nuestra familia sabemos cómo se casaban, cómo trabajaban de esas edades, pero había madurez. Quizás ahora no existe eso, pero volvamos al caso. Y sociólogos honestos también, porque viene al caso que hay personas que son sociólogos supuestamente y que realmente no están siendo honestos con su historia. Y es importante eso también, y después Sagrada y yo te vamos a comentar algo que va más allá de un sociólogo que nos comentó Luisa de Peña. Es importante destacar también que a veces uno cree que todos conocen las historias, que todos están en contra de esos abusos, que todos repudian a Angelita, y no es así. Por eso es importante participar en esto. Sería interesante saber si Angelita tendría alguna red, como se denomina ahora, porque su padre tenía a nivel nacional unos cortesanos que se dedicaban a buscarle las niñas, y si eran vírgenes mejor. Sabemos la historia de Petán Trujillo en La Voz Dominicana de entonces, y lo sabemos también en Bonao. Incluso han salido merengues refiriéndose a eso, ¿no? Entonces, yo creo que para los sociólogos es buen momento también para investigar sobre esa vida que llevaban los hijos de Trujillo, que como comentábamos ahorita fuera de cámara, tú no puedes sacar uno que dijera, pero bueno, este es diferente, o a este su papá lo sancionó porque no era partícipe de estas cosas. No, me estoy refiriendo al círculo íntimo, porque yo sé que incluso en la familia Trujillo se puede sacar con pinzas gente que no mató, que no asesinó. Pero es interesante ver eso, porque Angelita debía tener alguna corte que también le buscara los hombres que a ellas o ella tenía, ella se encontraba a alguien y le decía, mira fulano, resuélveme el problema, porque así era. Y ojo, por esa misma práctica hay que tener cuidado, porque de repente tú te encuentras con hijos e hijas de los Trujillo y tú los ofendes hablando así. Tenemos que hacer una pausa. Sí. No se mueva de ahí. Seguimos con la historia de Jan Aguad, de Pilar Báez y de Pilar Aguad Báez, porque tú eres ya una ciudadana adulta, que siempre uno la trata como la muchachita, que además te expones a críticas por lo que has hecho. Yo recuerdo una carta que le escribieron muy bien, porque Angelita, así como quizás tenía los cortesanos que le buscaban los señores, ellas... parece que ella paga bien con el dinero nuestro, porque ella tiene muy buenos escribidores. Sí, eso y esa carta que pretendió ofenderte fue muy dura y muy bien escrita. Sí, esa no se dice pagó a Italia o aquí fue directa. Tú también la citas. Ya, yo también. Entonces decía que ya tú tienes un testimonio y tú una posición que puedes recibir respuesta como la de Angelita y de muchísimas personas. No, y fíjate que es una táctica, es una técnica que ellos tienen de distorsionar la verdad, que fue lo que ocurrió también con el otro libro, porque ella dice que yo trabajé 23 años para el servicio exterior, o pobrecita, cómo consolar tanto dolor, no sé. Sin embargo, yo viví 23 años fuera porque yo me casé con extranjero, no porque yo estuve viviendo del Estado. Y eso es así que quieren distorsionar todo. Cuando se publica el libro de Angelita, ahí ella expone su versión de los hechos. Eso es uno de los casos que te motiva ya a averiguar, a escribir. Incluso hay datos muy importantes. Tú dices, Pilar, que tú no habías visto nunca a tu papá y a tu mamá en movimiento.
Y cuando vino todo, tú le tienes que agradecer a Angelita realmente todo esto. Definitivamente. Sí. Oye, y a Naya de Isabel también, sí. porque de verdad sirvieron, hay veces que el mal sirve de motor realmente para crear un bien. Y Cuéntanos esto, eso, que tú lo viste en uno de los documentales de René Fortunato, Okay. a propósito de todo el escándalo que provocó la presencia de Angelita. sí. Y tú no lo habías visto, ¿no? Nunca jamás los había Oye, visto qué en interesante. movimiento. Sí. Y entonces venía mi mamá bella, preciosa, muy elegante, con un vestido muy lindo. Yo tengo las fotos. Imagínate ahora cuando yo vi esa imagen de ellos caminando. Quizás por el exceso de celo de tu abuela, madre, fue que tú desconocías esas cosas y quizás fue mejor que ya en la madurez tú Sí, también yo pienso, descubriste que mira, tu madre duró, que no fue inmediatamente que murió. exacto, No. sí, eso era algo que yo jamás supe. Yo siempre, no sé si fue que yo lo pregunté alguna vez o lo oí así, pero yo siempre pensé que mi mamá, como yo nací con cesárea, o yo me autoconvencí, como yo nací con cesárea, yo pensé siempre que ella había muerto durante la cesárea y que estaba anestesiada. Pero luego con mi investigación, un día estoy leyendo, a raíz de, bueno, voy a hacer un pequeño flashback. Sí. En el 2010 hubo una conferencia dictada por Bernardo Vega, el historiador Bernardo Vega, y él hizo unas declaraciones en cuanto a las muertes de mis padres, y yo en ocasión de eso fui a visitarlo. Entonces él me dijo que era importante que yo escribiera todo. Yo le mostré al señor Bernardo Vega parte de los documentos que ya yo tenía y le dije verbalmente nuestras razones por las cuales nosotros pensábamos que sí se trataba de asesinato. El señor Bernardo Vega me recomendó escribir ese libro. Entonces, escribir ese libro no, perdón, escribir la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que leyendo yo así con mis tías, hablando con mi tía Tania, que es mayor, le estoy diciendo de que no, y mi mamá murió, y le pongo que murió, y ella me dice, no, pero si yo oía afuera, ella oía, es que ella decía, no me dejen morir, ay, doctor Simpson, no me deje morir. Imagínate, para mí fue un shock tan grande, pero tan grande, que como mi abuela decía, que era lo que ella me quiso evitar siempre. Ella me decía, mija, no lo vas a revivir, solo vas a tener más dolor, deja eso. Eso es así. Con la investigación junto a Eva Álvarez, que es criminóloga, hay aspectos que tú te atreves a aseverar, a jurar que pasaron así. Bueno, mira la pluma, por ejemplo. Que fueron así. Mira el bolígrafo, por ejemplo. El bolígrafo de mi papá, que está aquí en la portada, a ver, de este lado. Te lo ponemos, tenemos la foto, no te preocupes. Sí. El libro tú puedes darte cuenta, observar cómo la caña está machacada, que de un accidente es imposible que eso pasara. O se le hubiese enterrado, como dice el médico, y el pecho, o estaría destruido. Sin embargo, el cuerpo de mi papá estaba intacto. Eso tú puedes darte cuenta que fue con una piedra. Hay pruebas. ¿Por qué miente Angelita Trujillo? Ella dijo que no fue al entierro de mi mamá porque estaba embarazada en avanzado estado de gestación de su hija María de los Ángeles. Sin embargo, nosotros investigamos que María de los Ángeles nació en el 61, no en el 1960 cuando yo nací. Entonces no puede haber sido un embarazo tan largo. Ni pudo haber estado embarazada del otro, porque el otro hijo de ella nació en septiembre del 59. Y así hay una cantidad de pruebas, de indicios, que son totalmente, por diferentes fuentes nosotros sabemos que con el caso de mi papá también, que el accidente no fue en el kilómetro 22,5 como dijo el gobierno de aquel tiempo, el régimen de Trujillo. El accidente fue en el kilómetro 21, que como dijo don Juan Daniel Balcácer, historiador, gran historiador, a quien le agradezco inmensamente, él dijo, para que una fuente sea válida, como dice el filósofo Helger, de que un solo testigo no es testigo, tienen que haber varios testigos, tiene que ser corroborado
Y el caso de mi padre es el caso de otras investigaciones, otras. Solamente se supone que murió tu de padre? Una fuente, mira, que exactamente hay 20.000 formas de matar. Y ellos eran expertos que mandaban a buscar personas hasta a diferentes países para matar. Tú te pones Espérate, tú dices eso así como de pasada, y es real. Real. Incluso Elías Acosta, investigador cubano que trabaja en el Archivo General de la Nación, publicó el año pasado un libro acerca de la tiranía, varios tomos, y él compara a Stalin con Trujillo. Y habla de sus métodos de tortura, cómo buscaba, en Cuba venían a aprender. Exacto. Aquí, o sea que eso no es, lo dices tú porque estás dolida, no, eso es una realidad. Eso sí, eso es real. Claro. Está ese libro de Elías, pero continúo. Sí, no, eso fue así. Y está, tú le pones una almohada, para darte un ejemplo, ¿no? Tú le pones una almohada a una persona en la nuca, le das un batazo, la persona se desnuca y tú no ves prácticamente nada. Exacto. No queda ni siquiera. Pero se simuló, pero antes del accidente de Jan Aguad, la hipótesis que tú manejas y que maneja la familia es que a Pilar Báez Perelló, una enfermera entró en el momento del parto, le inyectó algo que, de acuerdo con el comentario de un médico cuando estabas en el matutino, el doctor García Ligó, pudo ser heparina. Mira, hay diferentes medicamentos, porque también un exceso de anestesia puede causar la tonía uterina. Un exceso de anestesia puede causarla. Y la tonía uterina es lo que causa la hemorragia. De manera que eso fue así. ¿De dónde obtuvieron esa información en el caso de tu madre? ¿Cuáles son las fuentes que soportan eso? De inmediato, nosotros en la clínica Abreu, el dueño de la clínica Abreu era el doctor Alito Abreu, que era cuñado de mi tía Diana, pero yo que era la esposa del hermano de mi abuela. Tía Diana estuvo presente en todo momento, inclusive fue de la última persona que vio de la familia que vio con vida a mi mamá, y imagínate la confianza que había. Ellos de inmediato se enteraron de que fue una enfermera, y eso fue, esa fuente la recogió, también hay un libro que salió de uno que era secretario del Palacio, y a Manuel de Jesús García, creo que se llama, que también, y varias, inclusive hay un testimonio de un empresario de acá que dice que esa misma tarde que él jamás, cuando yo lo conocí, él me dijo, mira, yo jamás olvidaré esa tarde que tú naciste, porque a mí me impresionó tanto. Él dice que él oyó al locutor con esa voz grave que decía, ha fallecido en esta ciudad la distinguida dama Pilar Báez de Aguad Pachi, de Aguad Canaán Pachi, y que esa misma tarde llegó una compañera de la universidad de él, esa misma tarde, y le dijo que ya que esa muchacha había muerto en la clínica y la razón y la causa por la cual ella había muerto. La posible autora de la que inyectó a tu madre, eso no ha sido posible establecer nombre. La enfermera misteriosa, como dicen. Como se burlan, sí, vamos a decirlo así, como se burlan a los Trujillo y todos los que no quieren, como te digo, no quieren aceptar que eso fue así o lo ponen en duda. Efectivamente, nosotros tenemos ciertos indicios de quién pudo haber sido, y se les reconocen vínculos con un torturador, y esperamos, porque mira, yo todavía tengo la esperanza de que eso lo logremos con más fuentes, porque como yo decía en la entrevista del radio, la historia se mantiene, es viva, y siguen surgiendo datos y fuentes que quién sabe si luego lo podríamos revelar. Hay algo importante, tú mencionas en el libro que Angelita Trujillo Martínez quiso buscar una cuidadora para ti. Sí, ella llamó a mi abuela para ofrecerle una... Pero antes de eso, ella, durante los 9 meses de embarazo, ¿ella tuvo contacto con Pilar, tu madre? Jamás tuvo contacto con mi madre. Es que ella se enemistó
Totalmente. Ella, inclusive ella misma dice en su libro que ella, Olivelo, ella misma dice que ella se enteró por una amiga en común, Marinita Guarín. O sea, ahí te demuestra, sin que lo diga yo, de cómo no era que no tenían ni siquiera contacto de amistad. Sin embargo, hubo un bautizo que ella sí vio a mi mamá embarazada, porque las dos asistieron, un bautizo que fue en la capilla del Palacio Nacional. Y ella estaba actitud, eso se embarazada, pero casa, es que no eran, eso lo supimos por la persona que bautizaron el niño. Pero ellas no tenían ya amistad, no había nada de amistad. A contrario a lo que ella dice ahora, que eran muy amigas y que le dolió mucho. Inclusive el hijo se prestó para escribir en un blog en internet, el hijo que viene aquí a hacer campaña, que su madre había mandado a buscar medicamentos a Puerto Rico, anticoagulante. Wow. Pero eso para una investigación es divino. Es muy bueno, ¿eh? Sí, pero inclusive hay una fuente que... Entonces le estaban informando del parto de Pilar, Angelita. Bueno, ella dice que... Ella dijo que ella se enteró fue por Marinita Guarín. Ella dice que ella se enteró por Marinita Guarín. Sin embargo, el hijo en un medio, está en internet, dice que ella había mandado a buscar y luego ella lo negó. Después Angelita rectificó y dijo que no había sido así. Ese es Domínguez Trujillo, ¿verdad? Sí. Es el joven que creo que va a ser candidato. Bueno, es que, fíjate, hay el revisionismo histórico, peyorativo, que es cuando es con fines de campaña política. Y parece que tiene aspiraciones. Sí, claro, y podría pasar. Mira, hay otro dato. Cuando ella, porque otra de los, rumor, ¿no? Otra de las afirmaciones del otro lado es que había una relación muy estrecha entre la familia del tirano, la familia Trujillo Martínez y la familia Báez Perelló. Entonces que no era extraño que Angelita, tan preocupada por lo que le pasó a la amiga, aunque ella lo niega después, ofreciera los servicios de una cuidadora para ti, que casi como, yo te decía, como Blancanieves, porque era ya vamos a resolver con la niñita. Y hay otro detalle también muy, muy delicado, que es la fotografía o el hecho de que Jan Aguad, ya viudo, compartía con Angelita Trujillo. Eso es bueno que tú lo aclares, lo ratifiques o lo expliques. Regresamos de inmediato. Eso, cuando uno puede reconocer detalles, eso es importante. Pero vamos al caso que te planteaba, Pilar. La relación, la preocupación de Angelita con tu cuidado, ¿cómo lo rechaza tu familia? Mi abuela le dio las gracias diplomáticamente y le dijo que ya tenía a alguien para mí. Que ese también es un testimonio muy valioso y muy importante. El testimonio de mi primera enfermera, que se llamó Hilda Jiménez, y mi papá, el libro lo recoge, y mi papá fue quien la contrató. Él quería a alguien, él le dijo a alguien de su confianza que él quería a alguien que no tuviera nada que ver con el régimen, porque estaban acabando con su familia, le habían matado a su esposa y él quería alguien que fuera confiable y que no tuviera que ver con el régimen. Y entonces llega esa señora a mi casa, a la casa de mis abuelos. Ese testimonio lo da Hilda Jiménez en una entrevista que le hace Emilín Erasme hace años con motivo de un documental sobre el complot de los sargentos, porque el esposo de esa enfermera, apellido Adames, fue asesinado, exacto, por Ramfis Trujillo, porque fue de lo que participó en ese complot. Y esa fue mi primera enfermera. O sea, fíjate. Qué interesante. Exacto. Sí, entonces, y la buscó Jan Aguad. Exacto. Sí. Importante eso. Entonces, rechazan esa asistencia.
Vamos a la muerte de tu padre. Ya Pilar muere, la familia, hay un testimonio ahí que don Miguel Ángel le dice a Mario Reed Vitini. Exacto, me la mataron. Me la mataron. Hay un testimonio que yo he visto en internet de una señora apellido Rodríguez. Lilian Rodríguez. Lilian Rodríguez, que a mí me impresionó porque ella relata que ella fue y revisó a tu padre. Exacto, porque que ella no pudo haber muerto en un accidente, porque ella dice, hasta da detalles, le quité la camisa, tenía un pecho muy hermoso, le bajé los pantalones hasta, y ella no tenía ningún rasguño. No, y te voy a decir una cosa, que hasta de eso, perdona que te interrumpa, Sí. pero hasta de eso se aprovecha Naya Despradel para presentarlo de una manera perversa y de una manera indicando que fue que le bajó los pantalones. Eso no fue así. Ella lo que dijo fue que le metió las manos, le subió, Sí, le subió los pantalones, correcto. pero ella lo pone como que fue que le bajó y lo pone, le da un tono que Esa realmente persona da vive, vergüenza. Vive. Claro que vive, y que Naya Despradel pone hasta en duda su existencia. Wow. Lilian era la concuñada de mi tío Miguelín, el hermano mayor de mi mamá. Y ella, que te vive, es impresionante. Muerto A mí también. me impresionó mucho por eso, porque si es una persona que incluso que vive, yo creo que es un dato contundente. No, es que hay varios que viven todavía, el doctor Felipe Herrera también, que revisó el cadáver y que fue la persona que fungió como médico legista, dice también y corrobora, y el primo hermano de mi papá, que era como su hermano, que vio el cadáver, todavía vive, y él dice también lo mismo. Es que hay es lo que yo digo, esa es la diferencia, que nosotros estamos en la verdad de la sangre contiene diferentes fuentes que todos se corroboran. Y cuando dije muerto también, es que Miguelín Báez Perelló fue asesinado después del 30 de mayo. Fue asesinado siendo inocente, Exacto. no sabiendo absolutamente nada del complot, de la manera más despiadada y cruel. Y no solamente eso, sino que también se burlaron. Después de su muerto mi tío, mandaban preguntando a él que se presente al palacio y no sé cuánto. Eso fue una burla, fue algo de verdad demasiado doloroso, porque hay personas que se preguntan y dicen, entre ellas la escritora esta, que dice que cómo no investigó, que cómo no mi abuela. Hay que saber el dolor que tenía una madre que le maten sus 2 hijos mayores, de la forma que se lo mataron, con la impotencia, con todo ese dolor reprimido de que no poder ni siquiera reclamar, ni expresarse. Eso, y encima de eso, teniendo su marido también, y encima de eso teniendo que cuidar a menores, cuidar su familia. Eso demasiado de hizo alguna manera ella. también, Sí, claro. Porque la situación Claro. era de absoluta venganza. Una pregunta, ¿por qué Naya Despradel escribe este libro? Eso es ¿Y lo qué que- persigue? Porque Eso es lo una que se persona- pregunta a todo el mundo. Sí. Todo el mundo con sensatez que lee ese libro, que se da cuenta de que está escrito para hacer daño a la familia Báez Perelló sobre todo, porque ella hasta indica como que mi familia paterna tuvo problemas con mi familia materna, cosa que jamás fue así ni sucedió. Y las personas dicen, pero ¿qué pretende esa señora? Además, tanto invertir tiempo, y un libro no es barato. Lo que cuesta el libro, ella iba a costear de su bolsillo. O sea, qué afán tan grande de demostrar la verdad. Eso, su verdad. Eso yo no lo entiendo, ni toda persona con sensatez la Ella entiende. nunca investigó con la familia tuya, Jamás. con las hermanas de Pilar, No. con doña Aida, con Nada, Porque nada. ella se fue al parecer a Miami y habló con Angelita. Exacto. Sin embargo, ella alegó que sabía la posición de nuestra familia, pero jamás se acercó conociendo a todo el mundo, igual con la familia de mi papá, que no, todo el mundo está muerto y no hay nadie. Entonces, eso es lo que yo me pregunto. ¿Cómo alguien puede aseverar y decir y escribir que es una investigadora, que eso es un trabajo totalmente imparcial, digno de una detective honrada, no sé qué? O sea, eso es algo que realmente, mira,
eso es algo que yo no entiendo. Mira, así como cuando uno da luz, que preguntan siempre por el niño y no nos preocupamos por la madre, ahora hablamos de tu libro y de la Pilar autora, pero sin ánimo de hacer trabajo amarillista, pero ¿cómo fue la vida de Pilar Aguad Báez hasta la adultez? ¿Qué pasó contigo? Aparte de lo que siempre relatas, y yo lo sé, cómo el ambiente familiar fue tan amable, tan protector tuyo, pero ¿qué sentía ya esta niña cuando fue creciendo, cuando vivía aquí, cuando sabía que algo no marchaba bien? ¿Cómo tú manejaste esa orfandad? Bueno, mi abuela fue sumamente inteligente, ella tenía una inteligencia natural que eso fue impresionante. Ella se asesoraba también con reconocidas personas para poder educarme de una manera que yo no me viera, o sea, que me viera lo menos afectada posible. Y me protegió, como tú dices, bastante, o sea que yo en ese sentido no sufrí tanto, siempre sentí mucho, sobre todo la falta de mi papá. Yo lloraba mucho, bueno, todavía me queda mucho de dolor porque mi mamá yo la extrañaba tener una mamá joven, pero... Tenías madre sustituta, tus tías amabilísimas, bellísimas, cariñosísimas. Exacto. Pero cuando yo veía a amiguitas mías con su papá o mis primitas con su papá. Claro. Nadie te dijo en la escuela, tú eres hija de fulano, tú... Claro, sí me lo decían y en unos episodios que está relatado en el libro de que a veces los niños sin saber, ¿no? Que decían huérfana, pero yo me quedaba calladita porque yo no quería ni molestar a mi mamá, ni que ella se sintiera mal, ni triste. Mi mamá se enteró de eso, fue por la mamá de esa niña que se lo contó, de ese episodio. No, pero es que no solo las tías, doña Aida fue tu mamá. Exacto. Ahí no hay duda ninguna. No, es que ella me decía que ella me quería doble, porque me quería con el amor de madre y de abuela. Y realmente yo puedo decir que yo fui enormemente bendecida de tener una persona como ella que nunca buscamos, e inclusive, me gustaría aprovechar y decirlo ahora, que este libro no es un reclamo. O sea, no es cuestión ni de venganza, ni de reclamo, ni de nada. Es mi dignidad. Es por la dignidad, es por la justicia divina y para hacer un llamado a la juventud sobre todo. Porque mira, lamentablemente hay muchos cómplices pasivos. Porque hay muchas personas que saben todo lo que ocurrió, pero no lo hablan. No lo dicen. ¿Y deseo alguna vez de hablar con Angelita Trujillo, tu hija? Claro que sí. Pero mi abuela siempre me decía que no hiciera eso. Yo en una ocasión la llamé por teléfono, que yo me enteré, investigué el teléfono y yo me enteré que ella estaba aquí, que eso fue en el 75, y le dije, ¿tú sabes quién te habla? Y yo le dije, es la hija, y cuando le dije los nombres me colgó de inmediato. Y parece mentira, pero en el año 2000, eso fue como, el libro salió en el 2010, en febrero, el libro de ella. El año anterior yo había estado pensando en ver de qué manera, e inclusive me acerqué a personas que yo sé que tenían cierta relación, cuando no sabía la perversa, que todavía conservaba esa perversidad y esa maldad, a ver si podía conversar con ella, y en eso salió el libro. Otra pausa, regresamos con La verdad de la sangre. ¿Qué hacer después? Como dirían estos muchachos. Mírale la cara, los conocemos perfectamente. ¿Tú piensas seguir investigando? El libro se ha vendido muy bien, eso es muy, muy positivo. ¿Qué piensas hacer después de esta exposición pública? Porque de ser la joven protegida, la persona que vivió mucho tiempo fuera, que criaste tus hijos fuera, ahora tú tienes una exposición pública y después... Eso cambia de alguna manera tu vida, ¿no? Eso cambia, seguro que sí, y da más fortaleza,
porque yo entendí que tengo una misión que cumplir y que tengo que, no es relatar la historia de mis padres, porque ahora estamos relatando, hablando de esto porque el libro acaba de ser publicado, pero lo importante es que se sepa a nivel mundial, a nivel internacional me refiero, a los excesos de lo que fue la tiranía de Trujillo, lo que ocurrió en República Dominicana durante esos 31 años de abuso, de excesos, de torturas. Eso es importante porque lamentablemente durante prácticamente 50 años no se ha hablado casi de eso. En mi colegio cuando yo estudié el libro terminaba, apenas se mencionaba a Trujillo y todavía hay tantas generaciones jóvenes que no saben, muchas personas, muchas de las víctimas o de las personas que fueron víctimas de la tiranía de Trujillo no hablan de eso porque les duele, quieren evitar, quieren guardarlo en una gaveta. Eso pasaba con las víctimas del Holocausto. Incluso Claro. le negaban hasta la tercera generación lo que había ocurrido. Y yo estuve el mes pasado en una recepción en la embajada de Argentina, en Holanda. Estaba una señora de 91 años de la casa de Ana Frank en Argentina, porque en Argentina ya tienen una casa de Ana Frank, y estaba esa señora relatando, dando su testimonio de lo que fue esa época. Y eso es algo que me sirvió a mí de inspiración, porque tú dices, si esa señora con 91 años, mira cómo ella está relatando y enseñando ahí estaba todo el mundo emocionadísimo, porque no es lo mismo escucharlo o leerlo de un libro que cuando lo relata una persona, claro, que vivió. ¿Cómo fue ese proceso, Pilar, para elaborar ese libro? Encontrarte de nuevo con tus padres en el proceso de investigación. ¿Cómo tú viviste eso? Mira, para mí fue, primero, antes de contestar esa pregunta, quiero darle las gracias también a Eva Álvarez, que es criminóloga y se identificó conmigo un 100%, y con su profesionalismo y su empatía. Oye, es militante, y todo. Veo escribiendo. Sí, por la justicia, sí. Y también conmigo como una hermana se puso, y para mí eso fue algo que yo tenía que hacer. Yo tenía que escribir ese libro. Fue muy doloroso sumamente mi relación no solamente con mi papá y mi mamá, porque yo conocía, yo había leído, yo tenía su diario, yo tenía sus documentos que le pertenecían a ellos y todo, pero no es lo mismo cuando tú lo escribes y a través del proceso de escribir el libro, yo pude, llegó un día inclusive que yo estaba hablando con Eva y le dijo, no, porque mami, refiriéndome, y nunca en la vida me había salido a mí, o sea, porque mami para mí es siempre mi abuela, claro, y siempre lo seguirá haciendo, pero que mi relación con mis padres, aún después de muerto, se hizo muy estrecha. Con mi abuelo, papá Miguel Ángel Báez Díaz, lo admiro inmensamente. Que hay una foto muy linda tuya con él chiquito. Sí, sí, él decía que a mí nunca me iba a faltar nada, decía mi abuela. Y papá Miguel ha sido tan maltratado, pero tan maltratado por tantos trujillistas y a veces algunos antitrujillistas también. Y que perteneció al régimen, sí, perteneció al régimen, es verdad, como muchas de la élite de aquí, de las personas de las familias más notables que eran capturadas para eso, pero papá Miguel le dio la espalda a todo lo que le ofrecía la tiranía, a todo el bien y a todo el poder y a todo el bien vivir, para ofrendar su vida por la patria, por la libertad, claro, por la democracia que ahora los fallos de la democracia muchos aprovechan para venir a decir, sí, aquí lo que hace falta es un Trujillo, porque no tienen conciencia. Porque vivimos una tiranía, no, sin saber exacto, lo que es una tiranía. Exacto, realmente. Qué disparate, ¿no? Y no solamente eso es aprovechándose, no solamente eso, de las luces y las sombras venir a hablar, cuando, como decía Manuel Guerrero en Chile, que le degollaron a su papá. Es que ve a Alemania a decir que a Hitler, qué buena carretera construyó Hitler.
Es que no está permitido y aquí se le permite a este muchacho, los periodistas, los medios de comunicación le dan espacio, le dan cabida a decir cuantos disparates quiera sobre las luces y las sombras. No hubo luz, fue una gran oscuridad lo que hubo y es impermisible, es imposible que le permitan a esas personas hablar a personas de luces y sombras y las cosas buenas y las cosas malas, porque es que no se puede comparar cosas buenas que pudo haber creado contra las matanzas y los asesinatos. Cuando Sagrada te hace esa pregunta, es verdad, tuvo que ser ese proceso que tú describes. Pero antes del 2010, ¿tú conversabas de esto en tu familia o ese tema No, se obviaba? realmente ese tema se obviaba. Inclusive las más jóvenes generaciones, mis primitos, me han dicho, pero bueno, ustedes casi no hablaban, o sea, no hablaban de eso porque no era tema de eso, porque nadie quiere entristecerse, porque tú sabes que el cerebro automáticamente cuando tú hablas de algo, como lo que yo estoy haciendo, y por eso casi no, tú me pediste tanto que fuera a programas de televisión y de radio para la publicación del libro, y emocionalmente yo no me sentía en ese momento, porque fue muy fuerte también la publicación. Entonces, pero el cerebro registra todo lo que tú estás hablando como que lo estás viviendo de nuevo, sea cierto o no sea cierto. Entonces, las familias que han sufrido lo que yo decía, pues prefieren no hablar. Esto no se ha acabado todavía, tenemos otra pausa. Se acabó. Muchísimas gracias. El tema Como nos se fue el fascina. tiempo, claro. Porque hay que hablar, definitivamente que hay que hablar. Busquen La Verdad de la Sangre, segunda edición. Esperamos una quinta. Ustedes buenas noches y buenos días.